Buenas tardes, Roger. Y como te comentaba, una alegría, gracias por venir, por tu tiempo. Que llevamos tiempo para ponernos al día y siempre que hablo contigo, la verdad que se alegra el corazón, ¿no? Así que un encuentro diferente en el cual vamos a grabar la conversación, pero igualmente, seguramente con un encuentro de mucho agradecimiento y de mucho aprendizaje. Total, nada, muchas gracias a ti, Rodri, por invitarme. Es un placer, como siempre, hablar contigo. Ahora lo pensaba cuánto hacía que nos conocíamos. Yo creo que hace bastante, con la tontería. Y siempre que hemos hablado, tío, ha sido súper nutritivo y tenemos muchas cosas en común, creo yo. Y eso siempre alegra el corazón. Total. Fíjate, Roger, ¿no? Que es algo esto muy interesante, ¿no? Lo hemos hablado varias veces, pero ahora estoy en un momento también que me está tocando cerrar algunas vertientes abiertas, ¿no? Hay que, en vez de diverger tanto, sino converger y poner foco, ¿no? Y a esto se suma también, otra vez, una forma diferente de entender el tiempo, porque por un lado se va a toda pastilla y por otro lado también el hecho de saber que hay que dedicarlo a las conversaciones o personas que realmente, ¿no? Te alimentan en ocasiones, ¿no? Y fíjate que antes de empezar a grabar te proponía esto, hay que sentarse, hay que verse con café en mano, con un té, un vasito de agua, ¿no? Y ponernos al día, porque muy posiblemente anticipo que esta conversación de 40, 45 minutines se nos va a quedar corta, pero creo que es Seguro, un seguro. buen, ¿no? Un buen reencuentro. Y fíjate, Rier, la primera pregunta, ¿no? Un poco de corte más, bueno, a ver cómo la quieres enfocar, ¿no? Más filosófico, existencial, digamos, ¿no? Mucha gente que te escuche te va a conocer, otros te van a reconocer, otros aún no te conocían, ¿no? Entonces, ¿quién es Ruller? ¿No? Si tuvieras que responder a esta pregunta hoy, ¿cuál sería la respuesta? ¿Quién es Roger? Pues nada, Roger es un ser humano como cualquier otro que bueno, a lo mejor lo que podría distinguirlo es que siempre me ha gustado buscar respuestas, ¿no? He tenido muchas preguntas existenciales de quiénes somos, ¿no? A nivel individual, a nivel colectivo, quiénes somos, cómo podemos co-crear un mundo más libre, más justo, más amoroso, ¿no? Lo típico, bueno, lo típico para mí, ¿no? ¿Qué es Dios? ¿Qué es la trascendencia? ¿Existe algo más allá? ¿Somos simplemente materia o somos algo más que materia? Bueno, todas estas preguntas yo desde muy pequeño siempre las he tenido y entonces cuando llegué en mi crisis de adolescencia o así, empecé como a buscarlas en serio, ¿no? Así que te diría que lo que más me caracteriza también es esa curiosidad. Soy una persona muy curiosa, siempre me encanta. Por suerte he podido nacer en la era de la información, ¿no? Donde las respuestas están tan al alcance. También debo decir que a veces me obsesiono demasiado con buscar cosas y me pierdo el momento presente o la realidad sí, más física, más material, más habitual, digamos. Ese sería Bruger. Pero siempre digo también que, un poco mi investigación, que hablo en tercera persona de Rouget porque al final es como es como el vehículo que habito, ¿no? Porque vislumbro, después de todo lo que he ido investigando, tanto intelectual como experiencialmente, que somos algo más allá de este sujeto que piensa y da vueltas y siente y va perdido, que pienso que somos como una conciencia que está más allá y que de hecho nos une muy probablemente ese yo que está más allá de este ego fenomenológico. eh, es seguramente un yo que nos une, por ejemplo, a ti y a mí o a todas las personas, nos une esa identidad mucho más trascendente, ¿no? Así que para resumir, diría que soy eso y que me gusta conectar con personas que también buscan eso o personas que a lo mejor están como yo hace 10 años buscando respuestas. Pienso que yo desde mi humildad, con estos 10 años de recorrido, pues puedo darle un poco de luz a esta gente y a mí me hubiera encantado tener una figura como la que yo ahora mismo puedo ser para mi yo del pasado, ¿no? Y que para mí han sido otras muchas figuras, ¿no? Pero me gusta también, igual que a mí me ha ayudado estos temas, pues coger el relevo y darlo a las siguientes generaciones, otras personas que van despertando, entre comillas. Qué bueno. Roger, fíjate qué interesante, ¿no? Se atribuyen a Víctor Hugo, pero al parecer hay muchos potenciales autores de esta, ¿no? A hombros de gigantes, ¿no? Como gran parte de nuestra vida tal vez vamos buscando gigantes, figuras un poco más elevadas. A veces tenemos la suerte de conocerlas, algunas tienen pies de barro, otras no, ¿no? Pero todas nos enseñan algo, ¿no? Y al final, fíjate que esa, esa vuelta de camino a casa,
para reconocer el gigante que tú también tienes dentro, ¿no? Y desde ahí poder entregar desde otro lugar, ¿no? Y no sé si esto también es parte de tu historia, ¿no? Porque fíjate que cuando tú y yo nos conocimos también gracias a Guiller, ¿no? A Guillermo, confiasteis para hacer una pequeña formación también en Cuestiona. Luego hemos tenido tú y yo varios encuentros, ¿no? Algunos fortuitos, otros buscados, maravillosos, ¿no? Con conversaciones muy bonitas. Y yo, si me preguntaras, siempre he visto esa curiosidad, humildad, ganas de profundizar, ¿no? Esa sabiduría, ¿no? En ti, pero me da, por desde donde te estoy escuchando, que tal vez también han pasado cosas, ¿no? Desde esa última conversación, ¿no? Que tuvimos, yo creo que paseando por Barcelona, y también ha pasado otra cosa grande que has puesto, ¿no? Eh, en manos de quien quiera y necesite una obra que tiene muy buena pinta y como te adelantaba, este verano pues será una de mis lecturas, ¿no? Entonces, fíjate, te pregunto por ahí, ¿no? Por un lado, a ver por dónde te apetece seguir. ¿Qué has ido aprendiendo de esas comunidades, de esas empresas, de tu búsqueda, ¿no? A veces en sistemas y a veces a nivel individual, ¿no? ¿Y qué conclusiones parciales sacas a día de hoy? Y en paralelo también, si parte de esa escritura del libro, ¿no? A veces se habla de vomitar, a veces se habla de parir, ¿no? A veces se habla de múltiples palabras que en ocasiones sí llaman la atención, pero igual no son las más bonitas posibles, ¿no? Pero a mí me gusta poner igual tu conocimiento y sabiduría, ¿no? En un conjunto de páginas, una foto estática de algo que está en movimiento, ¿no? El valor de poner de forma estática algo que está en movimiento. Cómo también eso tal vez te ha ido ayudando a profundizar en el camino uno que te comentaba, ¿no? No sé si te Sí, apetece indagar en el uno, indagar en el 2 o tal vez están muy relacionados ambos, ¿verdad? sí, sí, bueno, al final yo, desde que tuve esa crisis y todo lo que te he comentado, como que me quedó claro el camino que debía seguir, ¿no? Un poco como mi viaje, ¿no? Que era esto, ¿no? Compartir esta serie de conocimientos, contribuir a este despertar de conciencia, a veces despertar, bueno, mi libro se llama Despierta el engaño, así que no puedo criticarlo, pero a veces puede parecer como que te colocas como una posición superior y no va de eso, ¿no? Pero sí que contribuir a que pienso, Rodrigo, que la sociedad evoluciona simplemente por las mentes de las personas, por los corazones, o sea, por lo intangible que hay en las personas, ¿no? O sea, por ejemplo, hace 150 años o 200 la esclavitud era algo aceptado en muchos países del mundo. Fue cuando cambió en la conciencia de las personas que eso era algo inaceptable porque entendieron que no podía ser algo aceptable cuando, digamos, se evolucionó en ese sentido, ¿no? Así que yo pienso que, esto no sé si lo decía, ahora no sé si era Santo Tomás de Aquino, ¿no? Pero que nos transformamos con la renovación de nuestras mentes, ¿no? Pues es un poco lo que yo siento que he venido a hacer este mundo, transformar a través de la renovación de la mente de la mayoría de personas posible. A partir de aquí, como te digo, yo desde que me doy cuenta de esto, empiezo a avanzar en mi camino individual y empiezo a buscar iniciativas que puedan resonar más o menos con lo que yo quiero hacer, ¿no? Mi sueño más o menos era este, dedicarme profesionalmente a algo que no solo me diera de comer, materialmente, sino que me diera de comer espiritualmente, de poder sentir que estaba haciendo algo con sentido y con valor para mí, ¿no? Así que bueno, ahí entré en Cuestiona, ya llevo 4 años y medio en Cuestiona y la verdad es que he aprendido un montón, ¿no? Para mí Cuestiona, mira, estaba mirando cosas del héroe, y ya seguro que lo conoces, de Joseph Campbell y tal, pues para mí Cuestiona probablemente es como el maestro, como el mentor que me he encontrado en mi camino, ¿no? Porque he podido aportar mucho a esta compañía, pero estoy aprendiendo cada vez más, ¿no? De cómo llegar a la gente, de cómo comunicar, evidentemente de Borja Vilaseca, que es una figura para mí muy importante, y además de aprender cómo llegar a la gente, ¿no? Todo temas más de comunicación, de cómo poder llegar este mensaje a la gente que a veces puede ser difícil de llegar, pues tener herramientas para poder eso, llegar a las personas. Y en mi camino individual, sí es verdad que en los primeros años estuve muy centrado en Cuestiona y dejé más aparcado el tema del libro, que llevaba muchos años ya con esa semilla, pero en los últimos años he como dicho, bueno, tengo que sacar esto ya, que nunca se sabe en la vida, ¿sabes? Mañana puedo salir de casa, me cae un ladrillo a la cabeza y ya no estoy. Y quería dejar pues mi pequeño legado, sí o sí, ¿no? Y entonces para mí este libro, que lo tengo aquí, Despierta el engaño,
es mi pequeño legado del momento, ¿no? O sea, mi objetivo es hacer muchos más libros, pero de momento si me cae ese ladrillo yo ya lo tengo, ¿no? Y nada, yo aquí es un poco una recopilación de todos los conocimientos para mí más importantes, más esenciales, que he ido descubriendo en esta aventura del conocimiento que ha sido, pues, buscar la verdad, ¿no? Con toda la humildad, decir: "Yo no sé nada, soy un ignorante, no puedo ser arrogante de pensar que ya lo sé todo", y desde ahí ir acumulando conocimiento, y conocimiento desde lo intelectual, desde la intuición, desde la experiencia, y todo esto me ha aportado este libro, que al final es un libro que está dedicado a buscar la verdad, porque la verdad nos hace libres. Esa frase de Jesús de Nazaret, que es tan famosa, para mí es de lo más importante que dijo este sabio, que y no sé si era Dios, si era un profeta más, me da igual, la verdad. Solo sé que dejó un gran legado en su sabiduría, y esta frase, la verdad nos hace libres, para mí es fundamental. Vivimos una sociedad, Rodri, que para mí ha dado la espalda en muchas ocasiones a la verdad, ¿no? Nos hemos conformado con mi verdad, tu verdad, ¿no? Con relativismos, con la comodidad, con la seguridad, y para mí hemos perdido la verdad, la libertad, la justicia, ¿no? Conceptos abstractos, pero que a la vez son reales, ¿no? Y que sin esos conceptos creo que nos quedamos totalmente perdidos, tanto a nivel individual, de falta de propósito, de nihilismo individual, como a nivel colectivo, el caos que creo que también un poco en sociedad estamos experimentando. Bueno, desde siempre solamente hemos estado en caos, ¿no? Pero hoy en día también, a lo mejor hemos perdido algunos valores que nos hacían estar un poco más, decías antes lo de gigantes con pies de barro, pues teníamos los pies un poco más seguros, a lo mejor en algunas cosas. Fíjate qué interesante, porque, me surgen muchas preguntas. em, Y una de ellas, o 2 de ellas, has mencionado a Tomás de Aquino, a Jesús de Nazaret, por un lado, también la palabra despertar, ¿no? ¿Qué entiende Ruggiero hoy por despertar? Sé que tal vez es difícil, ¿no?, definirlo, ¿no? Pero si alguien nos está escuchando, una palabra que a veces hemos utilizado mucho estos años en diferentes contextos, ¿no? Em, pero, ¿qué entenderías hoy por esta palabra, no? O cómo, desde dónde te nace para poder ponerla también en el título, ¿no?, de tu primer libro. Ujú. Sí, fíjate que esta pregunta es muy buena, es muy interesante. Fíjate que hablo de despierta del engaño, ¿no? Y de entrada, una persona puede pensar que cuando hablamos de despierta del engaño, puede ser del engaño externo, ¿no? Que hay, pues, la política, la economía, la sociedad, la cultura dominante, incluso que puede haber unas élites que nos pueden estar un poco ya desde siempre, digamos, retrasando nuestra evolución. Y en ese sentido, sí, ¿no? Cuando hablamos de despertar, hablamos de despertar en un sentido externo, de tomar conciencia de cómo va el mundo, ¿no? De qué está ocurriendo en el mundo, de cuáles son esas dinámicas que hacen que las cosas sean como son, porque al final somos individuos, pero estamos, yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Es decir, estamos ligados sí o sí a nuestro entorno, a la cultura, a las personas de nuestro alrededor, no podemos estar totalmente aislados, por lo tanto nos afecta eso, ¿no? E igual que nos afecta a nosotros también podemos afectar a eso, que es importante. Entonces, en un sentido, por un lado, despertar es tomar conciencia. Despertar siempre es un verbo que habla de la conciencia, ¿no? Conciencia, o sea, ser consciente, darme cuenta de lo que está ocurriendo. Por un lado, a nivel externo. Pero por otro lado, creo que nos equivocamos, y eso creo que hay personas que les ocurre, que solo se fijan en lo externo, ¿no? Y entran un poco en la mentalidad de víctimas. Pueden ser muy conscientes de lo externo, de qué está ocurriendo, de si la guerra de no sé qué, que si la inflación, que si los bancos, no sé qué, muy bien, o sea, totalmente de acuerdo. Pero creo que tenemos que encontrar el equilibrio, y así nos lo comparten las grandes tradiciones espirituales, el equilibrio entre la conciencia de mirar hacia afuera y la conciencia autoconsciente, el despertar de mirar hacia adentro. Porque a nivel interior también tenemos un engaño, también tenemos una élite en miniatura que conspira contra nosotros, ¿no? Que le podemos llamar ego, le podemos llamar personalidad, le podemos llamar el yo inferior cuando está descontrolado y no hay nadie que lo dirija, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de la típica imagen del carruaje, ¿no? De la auriga, el carruaje, los caballos. Pues cuando los caballos van desbocados, no hay nadie que los dirija, pues esos caballos, digamos que se vuelven en tu contra, ¿no?
Entonces, también hay este factor de despertar de dentro, ¿no? Y lo bueno, Rodrigo, es que cuando despiertas, cuando tomas conciencia, ¿cuál es el siguiente paso? Cuando tomo conciencia de mí mismo, el siguiente paso es que puedo empezar a gobernarme a mí mismo, a conquistarme a mí mismo. Es decir, esos caballos, ese carro que iba desbocado, puedo empezar a tomar las riendas y dirigirme a mí mismo, ¿no? Cuando empiezo a dirigirme, a conquistarme a mí mismo, alcanzo la soberanía interior, el autogobierno, la paz interior también. Y además lo bueno es que desde esa conquista interior puedo, de alguna manera, cuando conquisto mis pensamientos y emociones, conquisto mis comportamientos y mis comportamientos se traducen en unos resultados, en unos frutos que yo cosecho en mi vida. Y lo que traslado mucho en el libro es la idea de que la transformación individual siempre precede la transformación colectiva. Si queremos influenciar el mundo exterior, que es caótico, antes tenemos que conquistarnos a nosotros mismos. Entonces tendremos el poder para transformar lo exterior en lugar de que lo exterior, que las circunstancias nos dominen a nosotros. Sería un poco eso, ese equilibrio entre conciencia mirando hacia afuera, conciencia mirando hacia adentro. Y es como un baile, como un vaivén, como un latido del corazón de fuera hacia adentro. Y para mí, en esa dualidad está la sabiduría. Qué bueno, Ruiz. Fíjate que me evocabas, ¿no? Tantas ideas que he apuntado un par de ellas para compartírtelas, a ver si tiene que ver también con esto, ¿no? La caverna de Platón, ¿no? El mundo de las ideas, ¿no? Cuando yo hablo o escucho, ¿no? Sobre engaño, no engaño, Matrix es un poco también una analogía. De hecho, se habla que Ah, tanto el Señor de los Anillos como Matrix tiene una parte mística también religiosa, ¿no? De esto podemos entrar también como todo está un poco impregnado, ¿no? De esa mística, ¿no? Hablabas también antes Jesús de Nazaret, Tomás de Aquino, ¿no? También hay místicos, ¿no? Cristianos muy interesantes. Están también los sufís, ¿no? Hay muchas culturas de las que podemos beber, pero cuando uno indaga, tal vez se da cuenta que siempre ha habido esta búsqueda de separar, ¿no? La verdad de lo que no es verdad, ¿no? En esa caverna de Platón, que tú y yo hablamos un día también, em, en bachiller, y cuando querían quitar filosofía de bachiller, yo leía alguna noticia y temblaba porque digo, joder, yo me llevé grandes regalos. Uno fue este, ¿no? También el darte cuenta que tú, cada uno percibe una realidad, pero que cuando eres capaz de subir y dar cuenta que el resto de cosas de antes eran proyecciones, también te arriesgas a algo. Y es que me pegan una paliza o acaben contigo, porque muchas veces la sociedad, ese sistema no es capaz de tolerar una verdad, ¿no? O una incertidumbre en su sistema. Esta es una. Hablabas de Yo y mis circunstancias, Ortega y Gasset, libros Rebelión de las masas. Hace 100 años se hablaba del hombre masa, ¿no? Este concepto de una persona que no razona, va en piloto automático, tiene una mirada muy externa que nos regalabas. Y yo, cuando hace poco mi profe, hace un par de años, un profe de estructuras que tuve, me invitó a leerlo, digo, no sé hasta qué punto hemos avanzado o hemos retrocedido. También te dejo esto ahí. Y la tercera, el último que nos regalabas, ¿no? Ese pensamiento estoico tan bonito de hacerte cargo de lo que sí depende de ti, ¿no? Hablabas de gobernarte a ti mismo en lo que depende de ti, que me parece precioso, porque también hay un auge de algunas filosofías que nos dan a ver que tal vez es momento ya no solo de construir cosas nuevas hacia afuera, sino en esta paradoja que nos ha regalado, mirar hacia adentro, hacia la historia y darnos cuenta que este momento histórico tiene particularidades igual diferentes, pero que hay una gran base que tal vez no es tan diferente en el tiempo, ¿no? Esto es lo que me ha evocado lo que nos acabas de regalar hasta ahora. Digo, qué bonito, porque has ido adentrándote en lugares que no han sido conquistados, ¿no? Porque bajo mi punto de vista es un equilibrio dinámico, ¿no? De repente uno un día se encuentra, no tiene sentido, al día siguiente hay una caída y luego, ¿no? Es algo que se va construyendo pasito a pasito, ¿no, Ruyer? ¿O cómo lo vives tú? sí, es que lo que has comentado es súper interesante porque al final yo bebo de la tradición sapiencial que se llama la cosmovisión tradicional, ¿no? Que, bueno, yo tuve un momento, Rodri, que fue muy arrogante en mi búsqueda, ahora pues cuando empecé, ¿no? Que era como pensaba que los sabios del pasado todos eran tontos, estúpidos y que nada, como que todo lo del pasado era malo y tenía que, el progreso era que superábamos eso y que el mito de la caverna de Platón, pues yo qué sé, este viejo no sabía nada, ¿sabes? O sea, era como, no. Y con el tiempo te vas reconciliando con el pasado y te das cuenta que sabían muchas cosas y que seguramente además tenían más, otras cosas estaban muy equivocados también, seguramente, pero tenían más tiempo o
para reflexionar o tenían una visión tan diferente de la realidad que nos aportan muchas cosas diferentes. Entonces, respecto a lo que dices, lo que a mí me venía es, estamos ahora mismo, según lo que nos comparten las tradiciones, estamos en el Kali Yuga, ¿no? Que se llama como la era oscura, la edad del hierro, es decir, que estamos con el momento más oscuro de la humanidad. ¿En qué sentido cuando hablo de oscuridad? Porque si miras a nivel material, a nivel tecnológico, estamos mejor que nunca, ¿no? Pero lo que nos comparten las tradiciones es que el ser humano llegaría a un punto de máxima desconexión de lo espiritual, ¿no? Y ahí hablaríamos del mito de la caverna de Platón. Es decir, el ser humano hoy en día, en general, no solo está ahí atrapado en la caverna mirando esas proyecciones que son falsas, sino que además como que de alguna manera hemos rechazado la ambición de salir de esa cueva o el espíritu humano de que a lo mejor hay algo más allá de esa cueva, de cuestionar todo eso, ¿no? Entonces, para mí ese es el síntoma del Kali Yuga, de la edad oscura, ¿no? Que a la vez tiene que ver con el hombre masa. Es decir, ¿quién es el hombre masa? Es este hombre que no cuestiona nada. Cuando no cuestionamos nada, cuando no entramos en este proceso de individuación, otro que entramos en, venga, metemos en el campo a Carl Gustav Jung también, Yo- como Platón, Carl Gustav Jung, ¿sabes de Otro, qué va? otro fenómeno, ¿no? Tenemos un once titular, ¿no? 11 de leyendas, ¿sabes? Claro, el proceso de individuación al final, o sea, todos son nombres de lo mismo, ¿no? Que es lo que nos decían que es tan bonito que nos decían los sabios, que es llegar a ser quien verdaderamente eres, ¿no? Llegar a ser quien verdaderamente eres. Como si fuéramos esa piedra que dentro de ella ya tiene escondida la escultura, pero tenemos que ir como picando para ir puliendo y que salga lo que realmente hay ahí atrás, ¿no? Entonces, el hombre masa es el hombre que ha rechazado eso o que está totalmente dormido, es decir, está totalmente hipnotizado por su propio ego, por su propia personalidad, por las propias creencias que ha ido absorbiendo y a la vez esa percepción tan sesgada también le hace que no pueda ver la realidad como es, que no ve las cosas como ocurren, sino que todo lo interpreta desde lo personal, desde lo subjetivo, desde todo como si fuera un ataque a sí mismo. Todo lo ve en base a ideologías preestablecidas que le han vendido. Es decir, en lugar de ver la realidad, le pone otro filtro en su percepción, que es otra ideología, para que no pueda ver la realidad como es, ¿no? Es decir, una cosa es la percepción, la otra es la verdad o la realidad, ¿no? Y la percepción tiene que ajustarse a la realidad. Así es como nos hacemos libres, ¿no? Entonces, el hombre masa es básicamente este, ¿no? El que está en la caverna mirando esas figuras y además, si alguien, como has dicho, ¿no? Si alguien viene de fuera y le dice que eso no es la realidad, que eso son solo sombras, pues será el primero en defenderlo, ¿no? Porque se ha identificado incluso con eso, ¿no? Por eso es tan importante el lograr desidentificarnos de nuestro ego, el lograr desapegarnos de nuestra parte más aparente y superficial, ¿no? Porque desde esa parte más de observar, más de conciencia, es como que somos libres para poder ver las cosas tal y como son, ¿no? Entonces, yo que diría eso, no sé si habías puesto Matrix también, bueno, todas estas historias, alegorías, son todo simbolismo. De hecho, Matrix, los hermanos, nunca me sale el nombre, no sé si es Wachowski o algo así. Wakowski, sí, por ahí. Por ahí, ¿no? Lewandowski, el Barça. Ujú. Em, Se ve que me enteré esto hace unos meses, estaban estudiando Cábala en Los Ángeles cuando hicieron la película, ¿no? Entonces, pues se dice que lo que hicieron es pues incluir toda una serie de mensajes cabalísticos en esa película, ¿no? Y al final Matrix nos dice eso, ¿no? Y hay una realidad falsa, una realidad verdadera, ¿no? Y todas las cosmovisiones tradicionales nos lo comparten. Está Maya, que es la realidad como virtual, que es como un sueño, incluso se le puede llamar como un juego, también le llaman lila en algunas tradiciones. Después está la realidad absoluta, el Brahman o la realidad del espíritu, como le podemos llamar, ¿no? En el Kali Yuga en el que estamos, hemos separado estas dos realidades, que nunca debieron ser separadas, porque la realidad material por sí sola es un sueño, es una ilusión, no tiene gracia, ¿no? También ha pasado que a veces nos hemos ido solo a la realidad espiritual, hemos huido de lo material, entonces lo espiritual pierde el vehículo que usa para la experiencia que es lo material. Es que no son
son complementarios. El espíritu se encarna en la materia para poder experimentar y poder crecer y volver al espíritu más enriquecido, ¿no? Y eso es un poco lo que nos comparten también las grandes tradiciones o estos mitos que tú has compartido que son de gran valor. Fíjate, Roger, qué bonito, ¿no? Y entre todo esto hay rituales de paso, ¿no? Claro, el decidir tomar la pastilla roja o azul, si me permites, podría ser también una simbología de la persona que quiera leer tu libro, ¿no? Porque es una invitación, ¿no? Primero, como bien decías, es la toma de conciencia para luego hacer algo con eso que sucede, ¿no? Entonces, fíjate que también el adentrarte en un libro, ¿no? O escuchar esta conversación puede ser el catalizador que te abra la gran pregunta. ¿Vas a seguir igual o vas a decidir hacer algo diferente? A Neo se lo plantean, pero lo vemos en El Señor de los Anillos, ¿no? Cuando de alguna forma, bueno, en Joseph Campbell, mito de héroe, la llamada a la aventura, ¿no? Es decir, una forma muy bonita de decirte, ¿la vas a rechazar? Y él decía en uno de los textos, cuidado, porque hay llamadas a la aventura que si rechazas van a acabar con tu salud, porque era tu vía de vida, ¿no? Entonces, fíjate que se empieza a mezclar el mito con la realidad, con la percepción. Y yo te hago una pregunta, Roger, ¿no? Con todo esto que has ido profundizando y ojalá lo que nos quede, espero que sean muchos años, con buena salud, em, ¿cómo diferenciar la realidad de tu percepción? ¿Cómo ser capaces de entender qué es un sueño, ¿no? Qué es una percepción, qué es la realidad? O tal vez estamos en realidades dentro de realidades, que esto es algo que me regalaba, ¿no? Una profesora que tuve una vez, ¿no? Y sé que es una pregunta abierta, mm, no sé cómo te va a llegar, pero todo lo que me respondas va a ser súper valioso, porque ¿cómo dirimir realmente qué es real? Mm, Muy interesante la pregunta. Claro, en última instancia nos puede costar, ¿no? Dirimir qué es lo real de lo falso, ¿no? Mm, Aquí, por un lado, a ver, yo lo que he hecho en mi camino, por un lado, hay un entrenamiento intelectual, es decir, hay un entrenamiento de discernimiento, no puro y duro, discernimiento como tal, ¿no? El discernimiento, separar el grano de la paja, ¿no? Y eso, pues la vida nos ha dado herramientas al ser humano para poder hacerlo, ¿no? De hecho, es alguna de las cosas que nos separan de otros animales, ¿no? Que es el discernimiento, ¿no? Y aquí en el libro lo comparto una herramienta que usaban mucho los romanos que se llama trivium, ¿no? El trivium se llama tres vías y es una herramienta que se explica, ¿no? Que hay una anécdota que es leyenda, pero solamente viene de algo real, ¿no? Que es que había unos soldados romanos que estaban compartiendo el trivium con los esclavos, ¿no? Entonces vino un capataz de esos soldados y les dijo que no podían hacer eso, que si enseñaban el trivium al esclavo, ese esclavo dejaría de ser esclavo, ¿no? Entonces, básicamente, el trivium nos comparte que hay como tres fases para la sabiduría, ¿no? La primera fase es el conocimiento o la gramática, se le llama también. En ese sentido, nos invita a absorber la información, a buscar la verdad sin filtros preestablecidos, ¿no? A escuchar plenamente, sin prejuicios. Es decir, si yo quiero saber si a nivel político qué es lo más certero, pues no me voy a fijar solo en lo que ya pienso que es el sesgo de confirmación, ¿no? A fijarme solo en lo que yo creo y ya está, ¿no? Voy a tener que contrastar, ¿no? Contrastar las dos visiones. Y para eso no hace falta que sea un experto en las dos cosas, ¿no? Yo creo que em, siempre que miras dos visiones, tienes que ir a buscar los principios o ¿cómo lo diría? Las bases fundamentales que a partir de ahí generan toda esa filosofía, ¿no? Cuando tú contrastas así, irás viendo que unos tienen la verdad, otros tienen la verdad. Normalmente siempre hay una verdad en cada lado, ¿no? Pero el principio que tienes que hacer es absorber la información, como tirarte a ella, ¿no? Sin prejuicios. El segundo paso del trivium es la lógica. Aquí es donde tienes que aprender realmente a discernir, ¿no? Y aquí sirve mucho aprender sobre falacias lógicas, falacia del hombre de paja, falacia de autoridad, los sesgos, ¿no? Cuando tú conoces tus propios sesgos, eso ya es tomar conciencia de ti mismo y por lo tanto puedes evitar caer en esos sesgos y eso te va acercando más, ¿no? Y por último, lo que ayuda mucho también es, el tercer paso del triunfo sería la retórica, sería la sabiduría como tal, que es poner en acción eso que descubres, ¿no? El tema del desarrollo personal es muy bueno porque tú puedes validar las verdades, es decir, cuando tú te
conoces algo, tú lo experimentas y ahí verificas por ti mismo si eso es real o no, ¿no? Después, en temas más intelectuales, esto puede ser más difícil de experimentar como tal, ¿no? Pero también lo que sirve mucho es hacer como lo que yo he hecho en el libro, que es mirar de plasmar todo aquello que tú has ido absorbiendo, filtrando con la lógica, mirar de plasmarlo, organizarlo, bajarlo a tierra, descargarlo de manera física, ¿no? Porque esto te obliga a organizarlo. Mientras vas escribiendo tú mismo te puedes ir dando cuenta de cosas que son inconsistentes y por lo tanto eso también te ayuda mucho, ¿no? Lo típico de cuando te decían, cuando ibas al cole, que le explicaras la lección a un amigo o a tus padres o lo que sea porque te harías acordar más, pues un poco lo mismo. Además te ayuda como a organizarlo mucho mejor y a tenerlo mucho más claro en tu mente. Eso es a nivel intelectual. Después sí que hay un factor a nivel profundo de los sentimientos, yo creo, de que hay algo que cuando es verdad tú puedes llegar a sentir que es verdad. Sí que es verdad que esto puede ser más subjetivo y más peligroso, ¿no? Porque yo no suscribo para nada esto de que la verdad es lo que sientes que es verdad. No, no, no tiene por qué ser así, ¿no? Pero yo compartiría básicamente el triview y que hay cosas que a través de la razón, aunque no podamos comprobar, mm, digamos, de manera física, a través de la razón, pues hay verdades matemáticas que a través de la razón sabemos que son ciertas. No nos hace falta verlo de forma física, ¿no? Pues lo mismo, a través de la razón que la naturaleza nos ha dado y a través de la intuición podemos llegar a esas verdades. Te diría que esa es mi respuesta. Buenísimo, Roger, y te agradezco de corazón. Fíjate, cuando te escuchaba, me recordaba algunos momentos puntuales en mi vida, sobre todo después de retiros a veces, ¿no? Algunos en ese protocolo MBSR, retiros de neurociencia o otro tipo de retiros, a veces se abre esa gran pregunta. Entonces, esto no es verdad, esto no es verdad, esto no es verdad, ¿qué es verdad? ¿No? Recuerdo dos conversaciones con dos compañeros diferentes, ¿no? El cierre de esos retiros, cuando igual se rompía el silencio, y al final me veía, ¿no? Mirando a la naturaleza y diciendo, ¿qué es cierto, no? Y preguntar a mi compañero, me decía, Rodri, esta respiración, ¿no? Este olor, esto que ves, esto es cierto en este momento, porque también podemos caer en ese otro vacío, ¿no? De una búsqueda en ocasiones que te lleva a callejones sin salida, ¿no? Pero igual es parte del camino, ¿no, Roger? Fíjate que yo ya te, ya adelantaba que se iba a quedar corto el tiempo que teníamos agendado, pero te invito a lo siguiente, como voy a leer tu libro, que le tengo agenda para el verano, cuando me lo leas, si te apetece, voy a subrayar, voy a coger cositas y hacemos otra conversación también de estas, con todo el foco en el libro, porque tiene pinta de ser una maravilla, ¿no? En el sentido de que, oye, todo el ejercicio de descarga que has hecho de rigor, pues va a facilitar, pues posiblemente mucho tiempo a muchas personas que todavía no sepan por dónde empezar, ¿no? Porque posiblemente va a ser un punto de anclaje, decir, oye, esto es hasta donde yo, ¿no? Cuando publiqué he visto, échale un vistazo y desde ahí igual puedas decidir cuál es tu siguiente paso, ¿no? No sé por qué me llega esto, ¿no? Sí, para mí es como un mapa, ¿no? El libro, la verdad que he mirado de sintetizar muchísimas cosas y puede parecer que se tratan muchos temas, pero en realidad es todo lo mismo, la búsqueda de la verdad y la libertad, y desde diferentes enfoques, ¿no? A nivel interior y a nivel exterior. Y es tal cual lo que dices. Yo creo que el gran valor que puede aportar este libro es, pues yo he estado 10 años buscando esta información, o sea, el proceso de Trivium que te decía, lo he estado haciendo durante 10 años, Wow. buscando, equivocándome, dándome cuenta que esto no es consistente, buscando otras respuestas, contrastando, conectando puntos, ¿no? Viendo patrones de una cosa, cómo se conectan con la otra. Entonces, el gran valor es el tiempo que tú te puedes ahorrar, ¿sabes? En hacer esta búsqueda. Que igualmente invito a la gente que busque mucho, porque si no, me creerían solo a mí, ¿no? Esto es lo que yo he llegado, ¿no? Al punto de donde yo he llegado. Pero sí que le puede ahorrar a la gente mucho tiempo, mucha energía, muchos errores en el camino, ¿no? Porque ya un poco que le has masticado conclusiones que creo que son muy, muy válidas. Claro. Yo como lo veo, fíjate con el tema de los libros, al final cuando uno lo escribe en un lugar muy honesto, es, oye, hasta aquí he llegado, esta es mi verdad a día de hoy, ojalá desde aquí te toque a ti tirar del hilo y seguir profundizando, pero en un mundo de tanta información, de ese caos que hablabas también, yo creo que coger una referencia y desde ahí decir, vale, hay 5 vías de aproximación, ¿cuál cojo? Nadie te va a quitar la profundización, la vas a tener que hacer, pero vas a partir de un mapa previo, ¿no? Puede ser Claro, que en un momento rompas el mapa y crees el tuyo, de maravilla, pero hemos de empezar por un lugar, ¿no, Roger? Y fíjate, correcto. una pregunta que se me antoja,
este podcast, ¿no? Una vida de alto rendimiento con sentido. Ahí hay dos cosas, ¿no? Entonces, vida, rendimiento y sentido, ¿no? Me gustaría preguntarte, ¿qué entiendes tú por productividad y rendimiento? Esta sería una. Fíjate que nos hemos saltado, yo digo que todavía está de maravilla porque lo que está saliendo es muchísimo mejor. Esta es una. Otra es, ¿qué entiendes por sentido, propósito y legado? ¿No? Dos caminos se abrían en el bosque, ¿no? Una tiene que ver con tu idea de rendimiento y de productividad desde este lugar, desde tu mirada, ¿no? Porque me encuentro mucha gente, Roger, que se ha quitado el esfuerzo de rendimiento y productividad por la vivencia, pero yo creo que igual hay que reformular lo que es para nosotros esto. Ese es un camino. Y el otro camino es, ¿qué significa para ti sentido, propósito y legado? Es que yo lo uniría, ¿no? Para mí, idealmente, joder, cuando eres más productivo es cuando estás en tu propósito, en tu sentido, en tu legado, ¿no? Cuando sigues, todos hemos venido a este mundo con una misión, con una tarea que cumplir, ¿no? Eso soy fervientemente creyente de esto y todas las mitologías nos lo explican. Es que da igual, aunque no creamos una realidad trascendente, el ser humano no puede estar mirando la tele y comiendo Doritos. O sea, el ser humano no puede ser feliz así. Eso es totalmente cierto, incluso la neurociencia nos lo demuestra. Entonces, hay un propósito, hay un legado, hay un significado, hay un sentido que tiene la existencia humana tiene un sentido, ¿no? Pero y cada uno de nosotros tiene su sentido propio, su propósito único dentro de este rompecabezas, ¿no? Entonces, cuando tú descubres eso, yo puedo decir que he sido productivo escribiendo este libro, ¿no? Pero no se siente como productividad en el sentido más materialista o más eh, alienado del término, ¿no? Sino una productividad que está alineada, incluso que surge bastante natural, que surge como un estado de flow, porque digamos que viene de un lugar muy profundo de ti, ¿no? A partir de aquí, por lo tanto, para mí, propósito, productividad pueden ir de la mano, que creo que cuando más productivo eres es cuando encuentras un para qué profundo que va más allá de un para qué superficial, de tengo que hacer este trabajo para pagar las facturas o tengo que hacer este trabajo para, sí, básicamente eso, ¿no? Un trabajo que no tiene un significado, un propósito trascendente. Pero bueno, sí que pienso que hay muchas personas que tienen que ser productivas y tener un rendimiento en su trabajo y que a lo mejor lo necesitan para un sentido más material del término, y yo creo que también es nuestra responsabilidad siempre en esa productividad buscar motivos, ¿no? Buscar motivos que nos motiven, valga la palabra, ¿no? Motivación viene de motivos, acumular motivos que nos hagan avanzar. A mí me sirve mucho el hecho de recordarme esos motivos, ¿no? Si quieres avanzar a nivel profesional, avanzar a nivel económico, aunque sean sean cosas menos espirituales o más mundanas, pues igualmente también sirve, ¿no? Porque la parte más inferior, más animal de uno mismo, también tiene mucho poder y tiene mucha fuerza y mucha energía, ¿no? A mí me gusta mucho hablar, ya acabo con esto, pero me acuerdo que en el libro lo explico, de la visión del ser y visión del tener, ¿no? Que son como una misma visión, es decir, todos los seres humanos tenemos una visión, un propósito a dónde queremos llegar, y para mí, estas dos visiones son complementarias. La visión de quién quiero llegar a ser, que al final es una visión más de qué quiero yo dar a la sociedad, qué quiero yo expresar con mi vida, qué legado quiero dejar. Y por otro lado, la visión del tener, que es, vale, voy también a alimentar a mi ego, qué quiero yo obtener de mi vida sin dañar a otros, ¿no? Y creo que lo bueno es unir estas dos visiones. La visión del ser es la que marca la brújula, la visión del tener es la que en momentos donde puedes tener dudas, esa visión del tener te da como más combustible para avanzar, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Para mí la productividad siempre tiene que estar supeditada al propósito, la productividad se vuelve realmente más productiva cuando está supeditada a algo que te trasciende. Qué bueno, Roger. Fíjate que compartimos también esta mirada, ¿no? Es decir, de ahí venía un poco también estas preguntas, ¿no? Para invitar a la gente a que reflexionen, que a veces las palabras, las definiciones nos alejan, pero hay algo mucho más profundo que une prácticamente todo. Fíjate, te escuchaba, ¿no? Integridad, coherencia, armonía, flow, y si todo fuera lo mismo, ¿no? Es decir, y todos necesitaran unos ingredientes similares, ¿no? Y fíjate que hay unas preguntas de cierre, por favor, firmamos el próximo encuentro en cuanto yo acabe el libro y tú puedas, por supuesto, para profundizar, porque sea el tiempo que fuera la conversación de hoy, me vas a ver
a poco en el sentido de que cuando empecemos a hablar o cuando empezamos a hablar, bien es cierto que vamos concatenando, ¿no? Y engranando, creo que ideas que a los dos nos apasionan, ¿no? Fíjate, hay tres cositas. Una es, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden localizar el libro? Si algo les ha resonado, ¿cómo pueden saber más de ti? Esta es una. Otra es, ¿qué pregunta dejarías a tu entrevistado? Y luego la última es, ahora o en el momento que surja, si crees que hay alguien que le apetecería pasar por este lugar, ¿no? Hay una cosa muy bonita de que está pasando de cadena de favores, ¿no? Que la gente te habla de personas y vas, ¿no? Investigando y aunando voces, ¿no? Entonces serían estas tres. Puedes empezar por la que te apetezca y no tienes por qué contestar a todas, ¿eh? Sí, sí, contestó a las 3. Esto es como los 3 deseos al genio, ¿no? Total. A ver, ¿dónde me pueden encontrar? Básicamente en Instagram es donde estoy más activo. Me pueden encontrar con el usuario rcasanova.soberanía. Voy cambiando el nombre bastante, pero en estos momentos se llama así. El tema de soberanía porque es algo importante. Entonces, rcasanova.soberanía. Y ahí podrán encontrar el libro, el enlace al libro. Si no, en Amazon está el libro también. Si buscan Despierta del Engaño, Ruge Casanova, les va a salir seguro. Pero además, les invito a que entren en mi Instagram porque ahí también tengo un curso gratuito de 5 días que he creado donde desvelo un poco como las 5 mentiras del sistema y 5 verdades para contrarrestarlas, ¿no? Entonces eso es como el regalo que doy yo y a partir de aquí pues también pues evidentemente promociono mi libro, etcétera, ¿no? Pero tengo eso gratuito que invito a la gente a que pueda entrar. Una pregunta, Eh, Ruyer, sobre esto. ¿Prefieres que te lo compremos por Amazon? ¿Prefieres que te lo compremos directamente a ti? ¿Hay algún tipo de... Sí, sí. Bueno, a ver, para mí preferiblemente a nivel económico es mejor que me lo compren directamente a mí. Entonces, invito a las personas que si me quieren hablar directamente por Instagram, yo contesto todo. Y entonces, sí que es solo para España, eso sí. Si hay alguien de Latinoamérica, lo siento, pero, o de otros lugares del mundo, entonces sí que tiene que ser por Amazon. Pero en España sí que hago envíos. ¿A quién invitaría? Bueno, me ha venido a la mente un compañero mío, no sé si lo conoces, bueno, lo conoces, yo creo que seguro, que es Sebastián Malvar, que está empezando, era compañero mío de Cuestiona, y está empezando un proyecto de meditación, él es terapeuta Gestalt también, y creo que puede compartir cosas muy interesantes también en cuanto a qué es la productividad, ¿no? En cómo la meditación nos puede ayudar en ese sentido también. Eh, bueno, es una persona muy, muy interesante. Y la otra pregunta que me hacías, ¿cuál era? A la ¿Qué, pregunta, ¿no? qué pregunta te gustaría dejar a otra persona que pase por aquí? ¿Qué pregunta me gustaría dejar? Em, bueno, yo más que nada le preguntaría cuál es ese miedo en su vida que tiene ahora mismo y que superarlo marcaría la diferencia y que no lo está, por A o por B no lo está superando. Sería eso. Qué bueno. Pues tres regalos, ¿no, Ruyer? Muchísimas gracias. La verdad que a Sebas compartimos algunos emails en su día cuando hicimos el programa, pero Claro. creo que no lo conozco en persona, así que va a estar guay. Y por favor, ya te lo digo, guárdame un ejemplar y ya luego me escribes, ¿no? Por Bizum o como me digas algo, porque lo que te digo, hay que contribuir y al final de esto va la vida, ¿no? De compartir total generosidad y ayudar a proyectos que realmente pueden marcar la diferencia en las personas, ¿no? Así que ese sostener opuestos que se ha repetido tanto, ¿no? Ni uno ni lo otro, es lo uno y lo otro, ¿no? Que nos ha regalado también hoy. Así que dicho esto, Ruyer, que muchísimas gracias. Que siento un montón, tan poquito tiempo que al final nos hemos agendado, porque podríamos haber estado 3 veces más, pero si Sí. te parece bien, nos emplazamos en un periquete. Yo en julio, a final de julio ya empiezo a parar. Ahí me devoraré tu libro, si no lo he hecho antes. Y si te parece bien, te escribo, buscamos una fecha y nos reservamos un hueco para disfrutar los dos. Maravilloso. Será un placer compartir sin limitación de tiempo y podernos aquí enrollar y todo. Será brutal. Qué bueno. Gracias, Oye, Rodrigo. pues un abrazo muy grande. Gracias una vez más por tu tiempo y tu sabiduría. Enhorabuena por todos los pasos que estás dando y, y muy agradecido, ¿no? De seguir compartiendo, ¿no? Tu amistad y estos espacios tan necesarios. Igualmente, Rodrigo. Era un placer enorme. Ojalá nos veamos pronto también en persona algún día y nos podamos abrazar. A por ello. Un abrazo muy grande, Roger. Ya.